Que el Señor les bendiga, mis amados hermanos. Para mí es un enorme privilegio poder compartir con ustedes una vez más la palabra de Dios. Y les invito a abrir sus Biblias en Hechos capítulo 8 y vamos a dar lectura de los versículos del 4 al 8. Es mi deseo y oración que el Señor les esté guardando en medio de toda esta pandemia que aún continúa y que el Señor esté bendiciendo sus vidas y sus ministerios. Que sigamos predicando a Cristo aún en medio de esta pandemia. Hechos 8 del 4 al 8. Dice así la palabra de Dios. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Porque muchos de los que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Oremos. Padre Celestial, en tus manos ponemos este tiempo. Que tu nombre sea sobre todas las cosas, Señor. Sobre todo lo que ocurre aquí, tu nombre sea glorificado. Que tu palabra nos edifique, nos haga crecer y nos haga dar fruto en nuestra vida cristiana. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. La obra misionera y el gozo de los pueblos. Es el título del mensaje de este día. La obra misionera y el gozo de los pueblos. Hermanos, ¿cuál debe ser la actitud del cristiano con las personas que son distintas a nosotros? Con la gente que tiene una creencia diferente, con la gente que pertenece a una cultura diferente, con la gente que ve el mundo y la vida de una forma distinta a como la vemos nosotros. Con la gente que incluso tiene valores, un sistema de valores distintos al nuestro. Bueno, algunos movimientos cristianos, hermanos, han asumido distintas posturas o actitudes respecto a la gente que es de otra cultura o de otro pensamiento. Algunos, por ejemplo, en la historia de la iglesia se ha visto que han asumido una actitud monástica, es decir, limitar a lo mínimo el contacto y el trato con las personas que son diferentes a nosotros. Esta actitud, si bien no es de odio, pero sí muchas veces ha caído en la indiferencia. Otra actitud en la cual se ha caído por muchos grupos cristianos es una actitud del tipo de la de Jonás. Yo le digo una actitud como la de Jonás porque aquí no solamente hay indiferencia, sino que realmente hay un aborrecimiento hacia las personas que son de diferente pensamiento al nuestro. Deseando incluso que Dios derrame su ira sobre aquellas personas paganas, idólatras y que tienen otro credo. Otra tercera actitud que se ha visto, hermanos, otros han apelado a la soberanía de Dios en la salvación y a un mal entendimiento de esta, y han llegado a decir que si Dios quiere salvar a los paganos, lo va a hacer sin que la iglesia vaya al campo misionero. De hecho, a esta actitud se enfrentó William Carey, el padre de las misiones modernas, este misionero bautista que llegó a la India, porque la iglesia de ese tiempo tenía un mal entendimiento. Y no es que Dios no intervenga soberanamente en la salvación, esto claramente lo enseña la palabra de Dios, pero eso no implica o eso no nos exime de la responsabilidad que tenemos como iglesia de predicar a Cristo. Bueno, pues ninguna de estas tres actitudes fue la actitud que asumió Felipe. Aquí en este pasaje vemos a Felipe cumpliendo la obra de evangelista. Una de las grandes búsquedas de los seres humanos, hermanos, es la búsqueda del gozo duradero. Eso es algo que tenemos en común, hermanos, y eso, por cierto, es algo que tenemos en común todas las culturas, todas las sociedades. Todos buscamos el gozo permanente. En palabras del apóstol Pablo, todos los pueblos anhelamos vivir quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Hablando de esto, hermanos, de este tema, la Organización de las Naciones Unidas mide el desarrollo humano en dos dimensiones. En primer lugar, la calidad de vida. ¿Qué es la calidad de vida para la ONU? Es el grado en el cual los integrantes de un país tienen acceso
a tener cubiertas las necesidades básicas humanas, como la necesidad de alimentación, de techo, de educación, de servicios médicos, etc. Y el otro aspecto en el cual se mide el desarrollo humano es el bienestar. ¿Qué significa el bienestar? Es el grado de satisfacción que tiene la gente con el lugar donde vive. Es decir, qué tan feliz se siente la gente de pertenecer a tal o cual sociedad. Donde quiera, hermanos, que nosotros vemos en la Biblia, hermanos, y en este pasaje en particular, vemos cómo existe una relación entre el cumplimiento de la gran comisión por parte de la iglesia y el gozo de las naciones, el gozo de los pueblos. Donde quiera que una nación abrace el evangelio, hermanos, el gozo verdadero ha llegado a ese pueblo. Cuando leemos en la Biblia la palabra nación, y aquí hay que hacer una aclaración, hermanos. Nosotros por lo general pensamos, cuando leemos en la Biblia la palabra nación, pensamos en una entidad política, en un país como México, Guatemala, Belice, China. Pero la palabra nación, hermanos, en el griego es la palabra etnos, de donde viene la palabra etnia. Y una mejor traducción sería la palabra pueblos. De hecho, en ningún caso se refiere a un país como lo concebimos en la actualidad. Ahora, basándonos en ello, podemos hablar de que existen en el mundo muchas naciones que no necesariamente están delimitadas políticamente. Por ejemplo, en nuestro país, bien pudiésemos aplicar el término bíblico de nación para los pueblos náhuatl, otomí, totonaca, etcétera, hermanos. Esas son las familias de las cuales Dios habló a Abraham cuando le dijo: en ti serán benditas todas las familias de la tierra. ¿Cuáles? Todas las etnias. Todas las etnias. Ahora, las fronteras, hermanos, que separan a estas naciones bajo el concepto bíblico de nación, no solamente son políticas, sino son culturales, lingüísticas y sociales. Y en este pasaje, hermanos, vamos a ver 3 responsabilidades que debemos asumir para llevar gozo a las naciones. 3 responsabilidades que como iglesia debemos asumir para llevar gozo a las naciones. En primer lugar, ama a aquellos que no son como tú. Ama a aquellos pueblos que son distintos al tuyo. En segundo lugar, predícales a Cristo a aquellos que no son como tú, aquellos pueblos distintos a ti. Tercer lugar, llévales gozo, sé un canal de gozo a aquellos que no son como tú. En primer lugar, veamos el primer punto, hermanos. Ama a los que no son como tú. Versículo 5. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Felipe es un nombre griego que significa amante de los caballos. Este hombre ya fue mencionado en el libro de los Hechos. Él pertenecía, no olvidemos, al sector griego de la iglesia de Jerusalén. Eran los judíos helenistas, aquellos que habían tenido una gran influencia con la cultura griega. Felipe era uno de los 7 diáconos. Fue el primero en la iglesia. Hermanos, Felipe, escuche esto, fue el primero en la iglesia en romper la barrera de la etnicidad para predicar el evangelio. Felipe predicó a los samaritanos, llevó el evangelio a los samaritanos y también a un etíope, un alto funcionario del gobierno de aquel país. Felipe era un líder espiritual en su casa, hermanos, también, porque sus hijas eran creyentes, y no solamente eran creyentes, él tenía 4 hijas que eran profetisas, lo va a decir este libro más adelante. Dice aquí que Felipe descendiendo. Esta expresión, hermanos, debemos de poner mucha atención porque está redactada dándonos a entender que Felipe tomó la decisión de ir a Samaria. Recordemos cuál era el contexto. La iglesia de Jerusalén había llegado al punto máximo la persecución y todos habían sido dispersados a las regiones de Judea y de Samaria. Dentro de los que llegaron a la región de Samaria, hermanos, estaba Felipe. Así que Felipe, hermanos, decidió ir a Samaria.
Y vamos a ver que esto no fue una decisión sencilla desde el punto de vista cultural, hermanos. Así que esto de que descendió a Samaria, hermanos, no fue algo fortuito. No es que ahí lo dejó el raite. No solamente que ahí llegó de una manera por alguna situación distinta a su voluntad. Él decidió ir a Samaria. Felipe decidió amar a los que se esperaba que él no amara. Pero ¿quiénes eran los samaritanos? Para entender un poco el hecho, la importancia de que Felipe haya ido a Samaria. Era un pueblo híbrido, con una historia de enemistad con el pueblo judío que llevaba ya muchos siglos, hermanos. Se remontaba hasta el tiempo de los reyes de Israel. Al dividirse el reino en tiempo de Roboam, usted lo recuerda, el reino del norte se constituyó como su capital a la ciudad de Siquem. Entonces, cuando habla aquí que descendiendo a la ciudad de Samaria, seguramente está hablando de Siquem, ¿sí? Ya conocida para entonces como Neópolis. En el año 721, hermano, Sargón, rey de Asiria, destruyó Samaria. Los recién llegados del norte se casaron con el remanente israelita que había quedado ahí y finalmente la población tomó el nombre general de samaritanos. Lo completo de la devastación dejada por la invasión asiria es evidente por la infestación de bestias salvajes, de las cuales se quejaron los inmigrantes. Usted lo puede ver en 2 de Reyes capítulo 17. Se desarrolló, hermanos, una religión mixta ahí con los samaritanos y esto fue uno de los puntos de quiebre con los judíos. Después del regreso de la cautividad, se desarrolló un odio entre samaritanos y el remanente judío de Esdras y Nehemías. Usted recordará, hermanos, en los libros de Esdras y Nehemías usted puede ver la enemistad. Los principales opositores para la restauración del templo y de la ciudad de Jerusalén fueron los samaritanos. Para el tiempo del ministerio terrenal de nuestro Señor, hermanos, la hostilidad entre judíos y samaritanos no solamente perduraba, sino que vivía quizá uno de sus puntos más álgidos. Juan, en su evangelio, literalmente dice que judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Tanto era el odio, hermanos, que un judío le tenía y un aborrecimiento que tenía el judío hacia el samaritano, que cuando tenía la necesidad de un judío de realizar un viaje hacia las regiones más al norte como Galilea, se decidía desviar de la ruta más corta, que era pasar por la región de Samaria, con tal de no pasar cerca de los samaritanos. Un ejemplo de esta enemistad, hermanos, fue la negativa que tuvieron los samaritanos al no hospedar a Jesús y a sus discípulos en una ocasión. Ahí en Lucas capítulo 9, leo y dice así la palabra de Dios. Cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos. Mas no le recibieron, porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Viendo esto, sus discípulos Jacobo y Juan dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Entonces, volviéndose él, los reprendió diciendo: Vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a otra aldea. Jonathan Lewis, en su libro Misión Mundial, hermanos, nos dice que Dios eligió a Felipe para alcanzar a los samaritanos. Él dice lo siguiente, y cito: en realidad los samaritanos no fueron alcanzados por un judío étnico, sino por un judío helénico del etnicismo griego, Felipe. En este caso, Felipe estaba más distante culturalmente de los samaritanos que los judíos, pero era precisamente esa distancia la que podía hacer que le presten oído los samaritanos. Fin de la cita. Ahora, hermanos, hablando de este episodio en el cual los samaritanos no quisieron recibir al Señor ni a sus discípulos, y que estos hijos del trueno, como les nombró Jesús a Jacobo y a Juan, los Boanerges, hermanos, le dijeron al Señor: ¿quieres que oremos y pidamos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y que de una vez extermine esta raza de samaritanos? Y Jesús, ¿cuál fue la respuesta del Señor ante esta petición de estos discípulos, los Boanerges, hermanos?
ustedes no saben de qué espíritu son, porque el Hijo del Hombre no vino a perder las almas de los hombres, sino a salvarlas. Hermanos, hay iglesias que tienen actitud como la actitud de Boanerges. Hay iglesias que desean que Dios de una vez acabe con todos esos pueblos paganos idólatras. Pero no seas como los Boanerges. Sé como Felipe. Sé como Felipe. Ama a aquellos que son distintos a ti. En segundo lugar, predícales de Cristo a aquellos que no son como tú. Sigo leyendo. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. La mejor manera en la cual tú puedes mostrar amor a aquellas personas y a aquellos pueblos que no son como tú es predicándoles a Cristo. Felipe decidió ascender con esta etnia de quienes le habían enseñado que Dios no tenía ningún plan salvador y redentor para ellos. Para un judío, un gentil tenía incluso más esperanzas de salvación que un samaritano. Felipe, quien fue víctima de la persecución, hermanos, él no se paralizó por la tristeza o por el miedo. No lo detuvo el añorar su ministerio eficaz como diácono. Él, junto con la iglesia toda, fue movido de su zona de confort y entendía que Dios tenía un propósito para los samaritanos, para que ellos escucharan el evangelio. ¿Qué hizo Felipe? Les predicaba a Cristo. Amar a los que no son como tú, hermanos, no implica que tú niegues tu identidad cristiana. No implica que tengas que involucrarte en costumbres paganas o que empieces a adorar a sus ídolos o amar lo que va en contra de tus convicciones cristianas. No significa que tengas que esconder a Cristo. Al contrario, amar a los que son distintos, como a quienes son distintos a ti, es presentarles a Cristo. Predícales a Cristo. Cristo es el gozo de los pueblos. Solo en Cristo está la verdadera felicidad. Solo Cristo puede dar gran gozo a una ciudad, a un estado, a una provincia o a un país. Negarles a Cristo a los pueblos que son diferentes a nuestro pueblo es no amarlos. No hizo esto Felipe. ¿Cuál es la esperanza para los pueblos sumidos en la oscuridad, hermanos? La esperanza es Cristo. Cristo y solo Cristo es lo que los pueblos necesitan escuchar. Por todos los medios, por los medios escritos, por la radio, por la televisión, por el internet, como sea, debemos hacer llegar este mensaje de Cristo a aquellos pueblos que no tienen nada en común con nosotros culturalmente hablando. Uno de los grandes problemas de la iglesia actual, hermanos, es el escaso involucramiento de la iglesia local en las misiones mundiales. Y parte del problema, creo, que es la idea que prevalece en mucha de la mente del cristiano promedio, de que el tema de las misiones es exclusivo para aquellos que tienen un llamado divino a ser misionero. Y entonces pensamos de esta manera: como yo no tengo ese llamado, entonces las misiones mundiales no es mi asunto. Déjame preguntarte, hermano y hermana, ¿qué estás haciendo tú como cristiano mexicano, como miembro de una iglesia local, para que en alguna de las 2000 etnias no alcanzadas de la India exista una iglesia cristiana? No vayamos tan lejos. ¿Qué estás haciendo tú como cristiano aquí de esta región del país para que alguna de las etnias existentes en nuestro estado de Puebla, aquí en México, tenga una iglesia cristiana? No necesitas tener el llamado a misionero para orar y ofrendar y para investigar y preocuparte y tener información de misioneros, para invitar a un misionero y decirle: estamos orando por ti, para ofrendar a sociedades que están traduciendo la Biblia a los idiomas de los pueblos originarios de nuestro país. Involúcrate en las misiones, hermano. En tercer lugar,
El involucrarte en las misiones es llevar gozo a aquellos que no son como tú. Procura el gozo de aquellos que no son como tú. Sigue diciendo el pasaje. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe. La respuesta de la gente no está en tus manos. La respuesta de la gente depende de la obra del Espíritu Santo. Él se encargará de abrir los corazones y las mentes y disponer el corazón para que te escuchen atentamente. Felipe simplemente obedeció la gran comisión y Dios se encargó del resto. Dice, escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo. Note, la obra misionera se hace con dos cosas. Hermanos, la gente nos va a oír, pero la gente nos va a ver. Va a oír nuestro mensaje, va a escuchar nuestras palabras, pero también va a ver nuestras obras. Si queremos impactar y llevar gozo a una ciudad, no solamente es predicándoles, hermanos, sino también acompañando con obras nuestro mensaje. Y el Señor estaba respaldando a Felipe a través de obras y señales milagrosas. Recordemos, hermanos, aquí Dios estaba confirmando de una manera soberana la proclamación de su mensaje del Evangelio. Porque muchos, versículo 7, porque muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Cuando tú, hermano, te preocupas por un amigo, alguien pagano, alguien idólatra, alguien que tiene una idea, pertenece a otra cultura, a otra manera de pensar, pero tú no solamente te preocupas por su alma, sino por su ser integral. Ser misionero no nada más es preocuparte por el alma perdida de la gente, sino verlo como un ser integral, un ser humano que tiene un cuerpo que se enferma, que requiere vivir bajo un techo, que interactúa en una sociedad, que seguramente esa persona a quien tú le estás queriendo predicar el evangelio está desempleado o tiene problemas económicos o está siendo perseguido o tiene muchas otras situaciones sociales a las cuales la iglesia no debe ser insensible. Felipe no fue insensible a las necesidades terrenales de la gente. Ser misionero implica también atender estas cosas. Versículo 8. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Dicen que existen pueblos más alegres que otros. Por lo general, se conoce que la gente que vive en las regiones costeras tienden a ser gente que expresa mucha más alegría. Sin embargo, hay circunstancias sociales como la inseguridad, la prevalencia de grupos del crimen organizado, la falta de oportunidades de empleo y de desarrollo y en sí el pecado que pueden convertir al pueblo más alegre en un pueblo triste y amargado. Ya dijimos al inicio de esta predicación, si algo anhelan los pueblos es alegría, es gozo duradero y verdadero. Los pueblos necesitan y anhelan gozo, pero no el gozo que da el placer, no el gozo temporal del pecado. Los pueblos necesitan gozo auténtico y duradero, y ese gozo solamente lo provee Cristo cuando Él ha llegado a una localidad, cuando su evangelio es predicado. El gozo verdadero viene cuando el evangelio es recibido en una ciudad. Cuando se abre una nueva obra cristiana en una localidad, estamos llevando el gozo de Cristo a esa localidad. El amargado, las personas amargadas dicen, si yo no soy feliz, que nadie más sea feliz. Felipe pudo haberse amargado y haber dicho, yo acabo de ser desterrado de Jerusalén. Y estos samaritanos han sido enemigos de mi país desde hace muchos años. No les voy a hablar de Cristo, porque ellos merecen la condenación. Pero esa no fue la actitud de Felipe. Solo alguien que conoce el verdadero gozo es capaz de compartir su gozo con los demás.
Hermanos, la obra misionera es llevar gozo a las naciones. El Salmo 67:4 dice: alégrense y gócense las naciones, porque juzgarán los pueblos con equidad. La obra misionera, hermanos, tiene dos dimensiones: alcanzar a los individuos, lo cual se llama evangelismo, y alcanzar a las naciones. Esto es obra misionera. El ejemplo de Felipe, hermanos, es el ejemplo de Jesús mismo. Jesús amó a los que eran culturalmente distintos a él. Él les predicó su evangelio a aquellos que eran distintos culturalmente. Y por supuesto que al hacerlo, impartió gozo. Cuando una iglesia, hermanos, a veces por alguna razón se queda sin pastor, generalmente dedican tiempo a orar por el pastor, y lo cual es algo muy bueno y necesario y se debe de hacer. Pero cuando una iglesia no tiene misiones, generalmente no ora por tener misioneros en el campo. Y eso es trágico. En las memorias de Hudson Taylor, primer misionero a China, se cuenta el siguiente incidente. Al fin de un servicio de predicación del evangelio, se levantó un chino principal y, puesto de pie, dijo con voz triste: durante años y años he buscado la verdad, al igual que mi padre, quien la buscó sin descanso. He viajado mucho, he leído todos los libros de Confucio, de Buda, de Lao Tse, y no he logrado hallar descanso. Y hoy, por lo que acabo de oír, siento que al fin mi espíritu puede descansar. Desde esta noche, yo soy un seguidor de Cristo. Después, dirigiéndose al misionero, con voz solemne le preguntó: ¿desde cuándo conocéis las buenas nuevas vosotros en Inglaterra? Por centenares de años, contestó Taylor. ¿Cómo es posible que hayáis conocido a Jesús el Salvador por tanto tiempo y hasta ahora no nos lo hayáis hecho saber a nosotros? Mi pobre padre buscó la verdad por tantos años y murió sin encontrarla. ¿Por qué no vinisteis antes? ¿Por qué no llegasteis más pronto? Taylor agachó la cabeza y con profunda tristeza contestó: no habíamos entendido la autoridad de Jesús cuando dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio. Solamente eso pudo decir. Hermanos, que no sea esa nuestra actitud, que no demoremos más tiempo en llevar el evangelio a aquellas etnias y aquellos pueblos que aún no han sido alcanzados. Que como iglesia nos involucremos en llevar gozo a las naciones a través del cumplimiento de la obra misionera. Oremos. Padre, a ti la gloria y la honra, Señor. Permítenos, Señor, salir de la zona de confort y tener una visión misionera como iglesia. Mirar los campos, Señor, y amar. Pone en nosotros un amor grande por aquellos pueblos que tienen costumbres, ideas, pensamientos distintos al nuestro, Señor, y ayúdanos a ser como Felipe, amarlos tanto que vayamos y les prediquemos el evangelio en nuestro país, Señor, pero también en otros países. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Que el Señor les bendiga.